Buenas noches, luces y sombras de nuestra historia, hoy con un tema que nos conmueve a todos por su, digamos, costado trágico para la ecología mundial, para la humanidad entera, se podría decir, que son los incendios en el pulmón del planeta, que es la selva amazónica, o la Amazonia, que es lo más correcto llamarlo así, porque no es solo una selva, es lo que se dicen los geógrafos, un manglar, o sea, un humedal gigante Un que gigantesco ocupa, ecosistema que sí, es el más grande del mundo. del mundo, Sí, exactamente. que ocupa no solo, porque a nosotros nos queda que es Amazonas, asociamos Brasil, no. Amazonas colombiano, Amazonas, perdón, boliviano, Amazonas peruano, ecuatoriano, En las ocupa en las Guyanas, Guyanas, o sea que no es solo Brasil. Brasil ahora está siendo, el gobierno de Brasil y especialmente su presidente Bolsonaro está siendo responsable de estos catastróficos incendios que no son producto de la casualidad. pero vamos a decir una cosa. Esto quiero, por lo menos es una opinión mía que comparto con Marina Silva, la que fue ministra de Medio Ambiente de Brasil y varias veces candidato a presidenta. Es tanto la derecha como la izquierda la que están destruyendo la selva, porque también Evo Morales en Bolivia es responsable de la quema de 500.000 hectáreas de selva, que ha fomentado a través de la conducta permisiva con lo que en Bolivia se conoce como el chaqueo, que es desmontar. Entonces se están desmontando en Brasil, están desmontando en Bolivia, están desmontando en Paraguay. Se está llevando adelante un gigantesco ecocidio, una situación espantosa, que nosotros queremos contar la historia de esto, porque esto Sí. viene de mucho tiempo atrás. Por eso queremos contar la historia de la Amazonia, porque es verdaderamente fascinante. Es un lugar que tiene culturas indígenas ancestrales que han sido dueños del territorio y que ahora se ven obligados a migrar forzosamente y que pierden sus raíces lamentablemente culturales. Así que, y no solo eso, bueno, aparte de los pueblos indígenas, es una tragedia para la vegetación, para la fauna, para la flora. Pero Es queremos una también verdadera tragedia. transmitir, a ver, ¿cómo podría decirlo? Un mensaje de esperanza, de que esto no es inevitable, porque nos quieren hacer creer de que, bueno, es una causa perdida. Y si es una causa perdida, entonces está perdida el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque el Amazonas produce el 20% del oxígeno que respiramos. Sí, yo creo que sí. No me quiero poner mística, ¿no? Pero Dios nos dio un planeta, Dios. Digo Dios porque soy católica creyente, pero qué sé yo, puedo decir el universo. Nos dio un planeta maravilloso, con océanos, con selvas, con montañas, con praderas. Es la casa común de la que habla Francisco, ¿no? En sus Es encíclicas. maravilloso, es un planeta que nos dio el universo, nos dio un planeta maravilloso y que lo estamos, no nosotros, las personas comunes, los poderosos, las clases dominantes, lo están destruyendo. El otro día escuché una frase de un pensador que sigo mucho, que es Slavoj Zizek, que decía, veo más probable y más cerca el fin de nuestro planeta que el fin del capitalismo. Y es muy cierto, porque si el hombre creó el capitalismo, el hombre tiene que ser capaz de deshacerlo, porque la causa principal de estas tragedias ecológicas es el desarrollo del capitalismo. Esto lo quiero aclarar porque este problema de los desmontes, de los incendios, no son tragedias que aparecen de un día para el otro como un tsunami No o es como fruto de no la es fruto de la naturaleza. naturaleza, son cosas producidas por el hombre y si el Pero, hombre las puede producir, el hombre las tiene que poder deshacer en pos de su propio de su propio de su propia futuro. supervivencia. Pero voy a disentir con vos, Marilina, en lo del capitalismo. Porque la verdad que la destrucción planetaria
ha llevado adelante tanto el capitalismo como el comunismo cuando existió. Tenemos el ejemplo de lo que fueron los países socialistas, en donde realmente no hubo el menor respeto al medio ambiente y terminó con la tragedia de Chernobyl que fue una de las causas de la destrucción de la Unión Soviética. Entonces, me parece que esto es más profundo. Tiene que ver, como decía Perón en la Carta Ambiental, 1972, la Carta Ambiental a los gobiernos y los pueblos del mundo, no es un problema ideológico, es un problema que excede las ideologías, que excede la izquierda y la derecha, que va más allá, que va a la relación del hombre con la naturaleza, una relación que fue cortada por el proceso de industrialización. Se pasó de una economía natural a una economía industrial, que fue un momento necesario, que trajo enormes avances para la humanidad, pero que no fue acompañado por los cuidados para que ese proceso no dañara la fuente de sus recursos y a la humanidad en general. Bien. Y en este sentido nos viene alertando hace rato el Papa Francisco, así como lo hizo Perón en su momento, sobre los falsos modelos de desarrollo que llevan a la destrucción de estos ecosistemas y consecuentemente a la pérdida de los mismos bienes que nos deberían dar sustento. Yo tuve la suerte de poder viajar por el Amazonas. A mí me ha fascinado siempre, desde chico, el Amazonas. Leí historias de los exploradores y he tenido la suerte de poder atravesar el Amazonas o ingresar en el Amazonas desde distintos lugares. Por ejemplo, desde Bolivia, la parte de la cuenca amazónica que posee Bolivia, desde Ecuador, desde Brasil, he estado en Manaus, he estado en la zona del oriente ecuatoriano, que es también una zona amazónica. He conocido chamanes de las culturas indígenas, he conocido pobladores que me han mostrado infinidad de remedios que se extraen desde de la impresionante flora. Se calcula que cerca del 50% de las plantas del mundo se encuentran en el Amazonas, 50%. Las compañías farmacológicas se meten en el Amazonas a buscar plantas para elaborar sus remedios que hace miles de años que están practicando, que practican y que llevan adelante por un conocimiento ancestral los indígenas. Bien. Estamos hablando de una región que tiene un río que es el más largo del mundo. Un río que es más largo, se ha verificado en los últimos años que es más largo, una longitud mayor que la del Nilo. Tiene un estuario gigantesco. Es el estuario más grande del mundo. Es el río más caudaloso del mundo. Varios kilómetros adentro del océano Atlántico sigue habiendo agua dulce por la cantidad de agua que vuelca este sistema. Sí. Sus lluvias se encuentran entre las más profusas del mundo. Tiene una cantidad de insectos que ni siquiera en su mayoría no están ni siquiera clasificados, todavía no han sido investigados o clasificados por la ciencia. Tenemos una desembocadura de una ribera a otra tiene 330 kilómetros. Tenemos una profundidad de 300 metros en algunos tramos del río Amazonas. En algunas partes de su curso, como por ejemplo cuando se junta el Río Negro, es un espectáculo impresionante. En la ciudad de Manaus, cuando se junta el Amazonas con el Río Negro, durante decenas de kilómetros, ambos ríos, sin mezclarse, van fluyendo, uno de color negro y otro de color marrón. En el mercado de Manaus, en el mercado de peces, se encuentran peces increíbles, especies nunca vistas, solo los conocen la gente
que habita hace generaciones tras generaciones en las orillas del río. Se dice que Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés, famoso oceanógrafo, luego de haber explorado el Amazonas, llegó a la conclusión de que había más peces en el Amazonas que en todo el océano Atlántico. Estamos hablando de un río subterráneo que fluye por debajo del Amazonas, que es el río Hamza, que es mucho más ancho y que lleva mayor cantidad de agua al océano por debajo de la tierra, un río subterráneo. Estamos hablando de una selva que representa el 40% de la superficie de América del Sur. Una selva que tiene una cantidad impresionante de mamíferos, la mayor cantidad de especies de aves del planeta, la mayor diversidad de las especies de aves del planeta se encuentran en el Amazonas. Podemos seguir así durante largo tiempo, explicando toda la riqueza, la diversidad y la diversidad biológica sentido que existe en el Amazonas, sin siquiera haber llegado todavía a mencionar lo que significa para los pueblos que allí habitan, pueblos que están desde ancestrales. Ahora ha variado la teoría del poblamiento del Amazonas. Durante mucho tiempo se pensó que el Amazonas había sido el último territorio de América en ser poblado. Se creía que América había sido poblada por Siberia, desde el Asia. Sí. Hubo varias teorías del poblamiento de América, que ninguna fue concluyente. Claro. La de Florentino Meguino también fue en su momento tomada en cuenta, que era la teoría australista, que decía que no era que venían del norte hacia el sur, sino que justamente desde el sur hacia el norte, ¿verdad? Pero no cabe duda de que durante muchas décadas se consideró que el hombre había ingresado por el estrecho de Bering. Sí. Después aparecieron otras teorías sosteniendo que podía haber venido una fuente migratoria desde Oceanía. Sí. O incluso desde Australia, o desde otras regiones. Sí. Lo cierto es que todo ello pudo haber sido verdad, y durante mucho tiempo se pensó que la datación de los asentamientos humanos era de 10, 12.000, 15.000 años. Pero se ha encontrado en los últimos tiempos nuevos yacimientos arqueológicos, justamente en Brasil, en donde se encontraron dataciones de distintos métodos de datación de los restos arqueológicos que nos dan sumas de entre 30.000 y 40.000 años. Es decir, que el Amazonas estuvo poblado mucho antes de lo que se pensaba. Estos pueblos no fueron pueblos que llegaron hace poco. Y hoy existen en toda la cuenca del Amazonas, incluso poblados que nunca han tenido contacto con el hombre blanco. Sí. Siguen existiendo esos poblados, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por invadirlos. Bien. Y estos pueblos tienen culturas prácticamente muy elaboradas, aunque a nosotros nos parezcan primitivas, y no es así. Hay pueblos que están asentados a las orillas de los cursos de agua, y otros que llegó a haber ciudades de pueblos indígenas en épocas remotas. Llegaron a haber asentamientos muy vastos con miles de pobladores que practicaban ciertos métodos de agricultura que eran compatibles con la preservación de la selva. Pero luego llegó el hombre, como dice Jack London en uno de sus cuentos, el inevitable hombre blanco. El hombre blanco, por ponerlo en una categoría genérica, europeo, pero en realidad es el europeo, y solo vio en el Amazonas la posibilidad de encontrar oro o canela o especias, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso ahora, o sea, hablando de la Amazonia,
ya describimos un poco el territorio, describimos su variedad étnica, sus plurietnias, porque la verdad que es impresionante la cantidad de etnias que están habitando este maravilloso territorio. Vamos a hacer un poco de historia de la Amazonia. Y recién hablabas del poblamiento de la Amazonia. Obviamente tenemos los pobladores ancestrales que han sido invadidos por el hombre blanco, el hombre europeo. ¿Bien? ¿Quién descubre el Amazonas? El Amazonas comienza, es descubierto a través de su desembocadura, en primer lugar. En las primeras expediciones, navegantes como Pinzón se encuentran con lo que en algún momento se llamó Mar Dulce, así como más tarde fue llamado el Río de la Plata, claro, porque era la gigantesca desembocadura del Amazonas. Sí. Pero la primera exploración del Amazonas la hace Francisco de Orellana, un adelantado que formaba parte de las huestes de Pizarro, sí, y desde Ecuador, desde Quito, inicia el descenso. Hay que atravesar los Andes, sí, y comenzar a bajar hacia la selva, y inicia una exploración del Amazonas que le permitió recorrerlo en toda su longitud. Sí. Había dos mitos. Acá podemos hablar de dos mitos que están estrechamente relacionados con esta región. Sí. Y que no son casuales. Uno es el mito de las Amazonas. Un mito que viene de la antigüedad, un mito que ya aparece en Heródoto y en otros historiadores de la antigüedad clásica, y aparece también en la Ilíada y mencionado por Homero, la existencia de tribus de guerreros que se decían que eran mujeres exclusivamente, que tenían un solo pecho porque se hacían cauterizar el pecho en donde apoyaban el arco. Que eran arqueras, que no tenían relaciones con hombres más que una vez al año para quedar embarazadas. Si nacía un varón, lo mataban o lo devolvían a sus padres varones, y si la mujer la formaban como guerrera. Esta leyenda de la antigüedad tiene un objetivo claro, más allá de que pudo haber existido algunos pueblos que en momentos en que los hombres se iban de guerra quedaban las mujeres para defender el territorio. Lo cierto es que en la mitología griega y en la mitología antigua las amazonas siempre aparecen como un elemento negativo, como una amenaza al dominio masculino. Y siempre en estas historias mitológicas Hércules y los héroes griegos se imponen y derrotan a las mujeres guerreras. Esto es retomado cuando se produce la exploración del Amazonas, y no es casualidad. Es que también se veía ese territorio como un territorio en el cual el patriarcado triunfante de la conquista española tenía que salir a sojuzgar un territorio que también era visto como femenino. Uh-huh. Este mito empezó a ser oído por distintos exploradores y en muchas de las crónicas. Es posible pensar que pudo haber tenido alguna base real, pero lo mencionan distintos cronistas. Ulrico Smith, que ingresó al Paraguay por el Río de la Plata, oyó también la leyenda de las Amazonas en esta zona. Sí. Pero Orellana no creía mucho en el mito de las Amazonas hasta que se vio atacado por un grupo de indígenas que al parecer estaban mandados por mujeres. Uh-huh. Esto es lo que refiere Carvajal, que era un sacerdote que viajaba con Orellana, sí, en su expedición, que dice que fueron atacados por indios amazónicos y que los que las comandaban eran mujeres y que las mujeres eran particularmente feroces, llegando al extremo de
cuando algún hombre retrocedía, alguno de los atacantes de los indígenas retrocedía, ellas mismas los mataban, según lo que cuenta Carvajal en sus crónicas. Bien. Ese es un mito que aparece vinculado al control y del Bien. cual deriva su nombre, ¿no? Bien. El otro mito es el mito del Dorado, un Sí. mito que también oyeron los conquistadores en su momento, cuando comienza la conquista en el centro de América y en tierras creo que de Nueva Granada, escuchan el relato de parte de los indígenas, Sí. que decían que había una laguna en la cual se presentaban los caciques, los que eran consagrados reyes o gobernantes de ciertas tribus, y bañados en oro, en polvo de oro, y que arrojaban oro y piedras preciosas y esmeraldas al fondo de la laguna como una forma de consagración. Entonces apareció el mito de que había una ciudad que era toda de oro y que se encontraba en medio de la selva. Y fue esta idea de un El Dorado en medio de la selva, una de las que impulsaron la exploración del Amazonas, como también la búsqueda de la canela y de las especias que se suponía estaban en el interior de la selva, y que a las cuales Pizarro quería establecer un sistema de explotación, cosa que luego nunca pudo encontrar. Pero fue una de las motivaciones de que las huestes españolas avanzaran por el río Amazonas, lo exploraran de una punta a la otra, y se diera comienzo a la colonización. Después vienen los portugueses, Sí. que reciben, digamos, por el acuerdo, el Tratado de Tordesillas, reciben una parte del continente americano, y allí comienza la invasión por Portugal. Es curioso esto, Marilina, porque la fracción del Amazonas que tenía originariamente Portugal no era muy grande. No. Se fue expandiendo, sacándole territorio al Reino de España, digamos. Sí. Y lo curioso es que hoy escuchamos un discurso de parte del presidente Bolsonaro y un discurso por parte de sectores nacionalistas brasileños que vienen de larga data, que forma parte del discurso habitual de las Fuerzas Armadas de Brasil, y que es parte de esta movida actual del soberanismo a nivel mundial, en donde dicen: nosotros somos los dueños del Amazonas y hacemos lo que queremos porque esto es un Estado soberano, olvidando que en todo caso los Estados tienen la administración de los bienes naturales que poseen, pero no tienen la facultad de hacer con ellos lo que quieran, porque no la tenemos nosotros en nuestras casas, no podemos hacer lo que queremos perjudicando a los vecinos, tampoco la tienen los estados. Pero bueno, más allá de eso, es una gran mentira que hay que ver de qué manera se apropió Brasil de la selva amazónica. Bueno, a través de yo recomiendo una película, bueno, que es más adelante en el tiempo, pero se muestra muy bien cómo actuaban dos personajes que fueron fundamentales para la colonización de Portugal de la selva amazónica, que eran los bandeirantes y los mamelucos. Los bandeirantes eran porque venían con la bandera, y los mamelucos eran los que digamos hacían ocupación efectiva del territorio. Recomiendo una película que tiene gran rigor histórico, pero que trata justamente de un tema que vamos a tocar ahora, que son las misiones jesuíticas, que se llama La Misión, en la cual trabaja Robert De Niro, que hace justamente de un bandeirante, ¿no? Y esta colonización fue de a poco, o sea, no fue que fue de un día para el otro, pero los bandeirantes se fueron asentando cada vez más hacia el oeste, digamos, de la región, que les correspondía por el Tratado de Tordesillas, ¿no? Fueron invadiendo la selva. Fueron invadiendo. Digamos, no solo estaban buscando ampliar el territorio, fundamentalmente lo que querían era mano de obra esclava. Sí, era buscaban capturar indios. a los indios guaraníes y de otras etnias para llevarlos a las plantaciones de Brasil. Sí. Pero por otro lado,
lo que no robaba de esa manera Brasil o Portugal, lo adquiría mediante algunos acuerdos espurios, como haberle adquirido a Bolivia la región que hoy se conoce como Acre, que formaba parte del territorio del Virreinato del Río de la Plata, luego formó parte de Bolivia, Sí. y luego un presidente boliviano, un poquito miope, se la vendió por una suma que hoy podríamos considerar irrisoria al Brasil. Esto fue en la época de la expansión de lo que vamos a ver, que fue la fiebre del caucho. Sí. Otra parte del territorio selvático adquirido por el Brasil de manera poco lícita fue la mitad del territorio paraguayo del que despojó a la República del Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza. Claro, también. Entonces estamos viendo un Estado que ahora habla de la selva brasileña como de digamos, un patrimonio en el que puede hacer lo que quiere y que en realidad ha reunido ese patrimonio despojando a los vecinos y despojando a los habitantes, a sus primitivos habitantes. Sí. Quiero señalar una cosa. En la Amazonia viven millones de personas, de las cuales 3 millones son indígenas. Esto tenemos que tenerlo presente porque se va a llevar a cabo un sínodo a fin de año, convocado por el Papa Francisco, un sínodo de obispos interamazónicos, que tiene como finalidad justamente analizar cómo llevar adelante labores pastorales en la Amazonia, cómo proteger el medio ambiente, cómo proteger la selva y cómo proteger a los indios que están sometidos a un proceso de aculturación terrible, porque son despojados de su hábitat y luego terminan reducidos a ser parte de la maquinaria industrial, sí, o condenados a vivir en las villas miserias de las grandes ciudades, sí, al ser arrebatado su medio natural. Bueno, vamos a escuchar un tema musical muy lindo que también recuerda un poco este paisaje litoral, la selva, en arpas paraguayas, que se llama Recuerdos de Ipacaraí. Arpas paraguayas, Recuerdos de Ipacaraí. Bien, vamos a seguir con un tema que es sumamente interesante, que tiene que ver con una ciudad, con una película muy buena de el gran cineasta alemán Werner Herzog, que es Manaos. La película es Fitzcarraldo, pero justamente cuenta la historia, ¿no? De esta ciudad. Una ciudad que fue dependiente o determinada por la producción de caucho. ¿Por qué esto? ¿Para qué? Para la revolución industrial en Inglaterra, porque las máquinas necesitaban justamente del caucho para hacer girar sus rodamientos, ¿no? Entonces se necesitaba justamente cantidades industriales de caucho. Con la industria automotriz. Exacto. Entonces fue una ciudad que tuvo una prosperidad inusitada para lo que fue, hasta con niveles de riqueza más grande que Estados Unidos en su momento, ¿no? Hubo varias fiebres en el Amazonas. Sí. Una, bueno, hemos visto la fiebre por la canela, que nunca no pasó de ser una fantasía, pero sí hubo plantaciones de distintos cultivos tropicales que permitieron la opulencia de los terratenientes. Sí. Pero hubo una fiebre del caucho y una fiebre del oro. Sí. En distintos momentos. La fiebre del caucho conoció 2 momentos importantes. Uno fue desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y después tuvo una segunda etapa que fue en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a ver por qué. Como muy bien decías, Marilina, el caucho era un producto esencial para la industria, tanto inglesa como estadounidense, y europea en general. Y se obtenía de un árbol que crece en la selva amazónica,
al cual había que producirle unos tajos para que goteara la savia. Esa savia era recogida, se le hacía un tratamiento muy rudimentario y luego eso conformaba el caucho. Para hacer esta explotación, que realmente tenía una gran demanda, ¿de quién se valían los llamados varones del caucho, que eran los ricachones? De la mano esclava de los indígenas. Sí. Eran capturados, eran obligados a trabajar para las grandes recolecciones de corporaciones sí. que recogían caucho, y no les pagaban nada. Obviamente para los indígenas no existía el concepto del dinero. O vales. Claro, con que les dieran algunas cosas alcanzaba, y eso produjo un florecimiento espectacular, pero no solo en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en todos los países que tenían una parte de selva. Por ejemplo, Fiscarraldo, que es el personaje de la película que vos mencionás de Herzog, estaba asentado en la selva peruana, en el Amazonas peruano, en la zona donde estuvo el Papa, en Puerto Maldonado, por esa zona. Sí. Luego hay una escena de la película que está filmada, una escena muy notable, que está filmada en Manaus. Sí. Manaus, una ciudad impresionante del Amazonas, que tiene 3 millones de habitantes, que hoy se dedica a otras cosas, ¿no? Porque se ha convertido en un lugar, Puerto Franco, entonces hay toda clase de actividades comerciales y vive mucho de eso, pero tuvo en su momento un auge impresionante en la época de la fiebre del caucho. Construyó en plena selva, construyó una ópera en donde se estrenaron y se ejecutaron. Cantó Caruso. Claro, hubo grandes representaciones de óperas europeas, compañías teatrales. Bellísima ópera de Manaus. En esa ópera, hecha con todo el lujo, era parte de una ciudad que antes que las ciudades norteamericanas y europeas tuvo una red completa de alumbrado público. Tenía electricidad, tenía cloacas, tenía la red de tranvías más grande del mundo. Esto en plena selva y producto de la riqueza que producía el caucho. Sí. Lo mismo, algo similar ocurrió en Iquitos, donde llega a ver en plena selva peruana, hay hasta una casa construida por Eiffel, el ingeniero que hizo la Torre Eiffel. Sí. Entonces era una opulencia tan grande y un despliegue tal de dinero producido por la explotación del caucho y de los indígenas que hoy nos es difícil imaginarlo. Los indígenas que intentaban escapar de esta explotación eran perseguidos, capturados y asesinados inmediatamente, ejecutados inmediatamente. Algunos de estos personajes, dueños de estas empresas, se han caracterizado y se han hecho famosos por su crueldad. Había un personaje que tenía varias filiales de estas empresas en varios países, todos amazónicos. Luego entra en decadencia. ¿Por qué entra en decadencia? Porque ocurrió lo siguiente. Vino un espía inglés y se llevó una gran cantidad de semillas del árbol del caucho a Inglaterra, sacándolas ilegalmente porque estaba prohibido absolutamente que alguien pudiera sacar semillas de ese árbol. Los botánicos ingleses lograron reproducirlo y lo plantaron en selvas tropicales de Asia, claro, en donde hicieron grandes plantaciones de caucho y produjo el derrumbamiento de los valores del caucho. Proveniente de América. Y esto produjo de la noche a la mañana el derrumbe de todas estas fortunas, ciudades convertidas en fantasmas. Sí. Hubo una nueva fiebre del caucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses invadieron el Asia, invadieron los dominios que en Asia tenía Inglaterra, sí, y el gobierno de Getúlio Vargas
intentó capitalizar la situación promoviendo un nuevo periodo de auge del caucho, en donde le ofrecieron el oro y el moro a los trabajadores para que fueran a trabajar a la selva, Sí. y después los dejaron en banda, ¿no? Lamentablemente todas las promesas que les hicieron no se cumplieron, y esa masa de trabajadores que fueron a trabajar a la selva arriesgando sus vidas, quedaron en banda. Sí. Hubo otro periodo de fiebre en el Amazonas, que fue la fiebre del oro, Sí, ¿no? en la zona de Minas Gerais. Es muy recordado la figura del galimpeiro, del buscador de oro, que afanosamente revuelve el suelo buscando pepitas, en una explotación también tremendamente degradada. Y hoy nos encontramos con una nueva fiebre, la fiebre de la soja, la fiebre de la ganadería extensiva. Sí. El proceso de praderización que tanto mal le hace a este ecosistema natural, ¿no? Uh-huh. Que hay de selva, porque en donde hay selva no puedo hacer una pradera. Esto es lo que no se puede entender. Claro, ¿cómo se hace la pradera? Quemando la selva. Claro. Entonces, ¿para qué se quema la selva? Para poder meter vacas. ¿Para qué se meten vacas? Para venderle a China. Más que vacas, cerdos. Y Eso lo escuché de un embajador argentino que estuvo en China y que dice, bueno, que es impresionante la demanda de cerdo que hay uh-huh. También para exportar a Sí, China. pero también ganado vacuno. Sí. Es todo el ganado vacuno se cría a partir de la destrucción de la selva. Sí. Y las plantaciones de soja transgénica, el uso del glifosato, Tremendo. el uso de insecticidas que están prohibidos en todo el mundo, menos en Brasil. Acá hay glifosato también, hay que hacer una denuncia. Uh-huh. Hace muchos años que se está denunciando el uso de glifosato. Sí, los pueblos fumigados. Sí. Es una situación que abarca toda América. Y acá entra a jugar un papel importante, porque algunos dicen, no, los estados son soberanos. Entonces aparece todo este discurso del soberanismo, echándole la culpa al ambientalismo como que quiere frenar el desarrollo, pero lo cierto es que todo esto fue planificado, y no fue planificado por los gobiernos, Uh-huh. fue planificado por una empresa llamada Monsanto, hoy fusionada con Bayer, que se dedicó a una serie de actividades non santas a lo largo de su historia, que desarrolló y vendió al gobierno de los Estados Unidos el agente naranja para producir los ataques masivos sobre Vietnam, Sí. con defoliadores que destruían la selva vietnamita y de paso a sus habitantes, Sí. contaminando todo el territorio. Se hicieron ricos con eso, después se hicieron ricos con el desarrollo de distintos insecticidas o de herbicidas sumamente contaminantes. El glifosato es uno de esos desarrollos, Sí. el desarrollo de los cultivos transgénicos, y que ya hace muchas décadas previeron que iba a haber una demanda alimentaria creciente en el mundo, sobre todo por parte de China, y que América del Sur tenía que ser el escenario para el cultivo de la soja transgénica y de los productos que ellos elaboraron y que fueron perfeccionando con el paso de las décadas. Hay que aclarar que en la soja transgénica no es una soja para comer, para consumo, sino que es una soja para que consuman los animales. Sí, la usan en muchos casos como forraje para alimentar animales que luego son... que produce una destrucción, o sea, la tierra que se siembra con soja queda estéril, o sea, después de varias... Es una de las cosas que dicen, otros dicen que no es tan así, pero lo cierto es que para poder llevar adelante ese proceso, al mismo tiempo tienen que sumarle a la tierra grandes cantidades de fertilizantes y los herbicidas que destruyen toda otra planta,
y que producen un envenenamiento paulatino de los suelos, de los cursos de agua y también de las personas. Monsanto está enfrentando varios juicios en donde ha sido condenada por ocasionarle cáncer con el glifosato a muchas personas. Tiene cientos de demandas en Estados Unidos, ha sido condenada por millones de dólares a abonar, a pagar a los damnificados. En la Argentina es defendida por los distintos sectores políticos y se niega el daño ambiental que produce el glifosato porque eso sería poner en tela de juicio el modelo agroexportador de la Argentina. Bueno, esta misma empresa está detrás de los incendios del Amazonas, no porque mande a sus empleados a incendiar, entendámonos bien, sino porque hay una política que llevó adelante el gobierno de Brasil en la década del 90 para arrasar con la selva y que también llevó adelante, y se está llevando adelante en Paraguay y en Bolivia. Por eso insisto que no es una cuestión ideológica. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de la relación del ser humano con la naturaleza. Porque tanto el gobierno de Brasil de derecha como el gobierno de izquierda de Bolivia han promovido la destrucción de la selva y la están promoviendo. Esto es algo que a veces cuesta hacerlo entender, porque es muy fácil criticar a Bolsonaro, que nos resulta muy antipático, y es muy difícil criticar a Evo Morales, que nos cae simpático. Pero en Bolivia se quemaron 500.000 hectáreas de selva en los últimos tiempos, con el beneplácito del gobierno boliviano. Y esto hay que decirlo. Como en Paraguay también se está llevando adelante en el Chaco paraguayo un verdadero ecocidio. Paraguay ha sido condenado, ha sido señalado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por violar los derechos humanos como consecuencia del trato dispensado a los campesinos que habitan la selva paraguaya y por haber utilizado o permitir el uso masivo de glifosato envenenando a los campesinos y a los pueblos indígenas. Esto mismo está ocurriendo en Brasil en estos momentos en una escala mucho mayor, porque los incendios, entendamos lo siguiente, los incendios ocurren en la estación seca, pero la estación seca por sí sola no produce el fuego. El fuego podría venir de fuentes naturales si cayera un rayo, pero sucede que en el clima de la selva amazónica no caen rayos y no cae al mismo tiempo agua. Uh-huh. Entonces, naturalmente no se producirían estos incendios. Solo se producen porque son focos intencionales que prenden los terratenientes que quieren cultivar y quieren destruir la selva para poder destinarla a la ganadería y la agricultura. Claro. Entonces son focos intencionales. Sí. Hubo en Brasil 78.000 focos de incendio en este año, en lo que va de 2019. Es la mayor cantidad de incendios de su historia. ¿Cómo se produce esto? Se produce luego de que el presidente Bolsonaro dice que no va a castigar más a los que lo hagan, que no va a aplicar la legislación ambiental que establece multas y sanciones para los que deforestan, que no va a aplicar la legislación ambiental que establece que el que tiene 100 hectáreas solo puede explotar 20 y las 80 restantes las tiene que mantener como selva. Él no va a sancionar más eso, no lo va a aplicar y lo quiere derogar además. Sí. Entonces hay un proyecto de ley del hijo de Bolsonaro en donde dice que va a sacar toda restricción. Uh-huh. Es decir, que si vos tenés 100 hectáreas, explotás las 100 hectáreas. Bien. Echás a los indígenas, sí. Matás todos los árboles, matás todos los animales que hay ahí, lo prendés fuego y plantás soja. Bien. Esta es la política de Bolsonaro hoy. ¿Cuál es la postura del Papa? Porque es importante, no quiero que se nos vaya el programa sin hablar de la postura del Papa Francisco, que es un gran defensor de la ecología, del medio ambiente. El Papa Francisco viene denunciando esto desde hace años. No solo lo ha denunciado, sino que ha convocado, como decíamos hoy, a un sínodo de obispos de la región amazónica para organizar
no solo la catequización, sino también una organización, digamos, de alguna manera política, acaudillada por la Iglesia frente a este ecocidio que se está llevando adelante. En su encíclica Laudato Si, el Papa ha alertado sobre esto y luego se han llevado adelante diversas iniciativas, incluso él estuvo en Puerto Maldonado, en Perú, hablando de los problemas de la Amazonia y está haciendo un llamamiento en todo el mundo, como también lo hace frente a otra política de estos señores soberanistas, estos Trump, estos Bolsonaro, estos Salvini, estos líderes supuestamente nacionalistas, entre comillas, y que en realidad lo que están promoviendo es no solo la destrucción del medio ambiente, sino también la discriminación, la reducción a la muerte o a la cautividad de los migrantes, ¿no? Y que no casualmente nuestro Papa Francisco es jesuita. Claro. Y los jesuitas tenían un sistema verdaderamente muy, muy interesante con respecto, ¿no?, de las comunidades originarias, especialmente con una etnia, la etnia guaraní. Ellos hacían las reducciones con el fin de, digamos, evangelizar en fe católica, pero no solo se quedaban en eso, tenían todo un sistema de, digamos, de sociedad con las culturas originarias. No es que los violentamente los obligaban a evangelizarse, sino que también tomaban cosas de las culturas de los pueblos originarios y justamente para adaptarse la religión cristiana a la mentalidad de los pueblos amazónicos. Las reducciones jesuíticas, yo tuve la suerte de conocer la misión de acá en Misiones, las ruinas de San Ignacio Miní, y eran verdaderamente, o sea, habían logrado un nivel de autonomía, de paz, con un sistema, como yo podría decir, cooperativo, ¿no?, entre los guaraníes y los jesuitas, ¿no?, los curas, que era una relación verdaderamente maravillosa, ¿no?, porque ellos se deslumbraban con la música. Los guaraníes eran muy gustosos, ¿no?, de la música y los jesuitas estimulaban claro, los propios potenciales que tenía este pueblo tan maravilloso. En mi libro Anticristo hay una parte que dedico a las misiones jesuíticas, que generalmente nosotros recordamos principalmente las misiones paraguayas, pero por ejemplo en Moxos y Chiquitos en Bolivia había importantes reducciones jesuíticas. Cuento la historia de cómo fueron destruidas esas misiones y cómo los indios se refugiaron en la selva y cómo se llevaron sus partituras, las partituras, y se encontraron a fines del siglo XX, se encontraron en la selva, guardadas como objetos de devoción, las partituras musicales de los jesuitas. Se han recogido miles de piezas musicales que guardaban los indios en la profundidad de la selva cuando los jesuitas fueron expulsados por un acuerdo entre España y Portugal, que querían sacarse de encima a esta orden religiosa que protegía a los indios, justamente para poder ellos explotarlo en el marco de las reformas pombalinas y las reformas borbónicas, que tan torpemente han obstaculizado este encuentro, ¿no? Que aparte los indígenas habían llegado a tener una relación de cariño con los curas, no querían separarse, no querían separarse de ellos, se sintieron como abandonados, ¿no? Nos mandan algunos mensajes. Sí, a ver. Bueno, Pablo Farino, Diego Rodríguez, Alejandra Elizabeth, que le gustó mucho el tema que tocaron. Verónica Ortiz, buenas noches, chicos, abrazos para ambos, tarde pero seguro. Roberto Mauger dice, qué locura, por favor. No son soberanos, Monsanto y Bayer nos arruinó junto a los yanquis, dice Verónica Ortiz. Gustavo Javier Valdés,
extraordinario el programa de hoy. Muchas gracias, Gracias. Gustavo. Las reflexiones del Sínodo de octubre convocado por el Papa Francisco será de vital importancia y en especial será central escuchar a los pueblos indígenas. Sí. Para cuestionar la cultura dominante del consumo desenfrenado y del descarte, la cultura del descarte que critica el Papa Francisco. Sí. Tanto descartamos que vamos a terminar por descartar el planeta, ¿no? Es que hay islas de basura. Que nos imponen colonialismos ideológicos disfrazados de progreso. Debemos aunar esfuerzos para cuidar juntos la casa común. Muy bueno, dice Maugeri. Buenísimo el programa, nos dice Juan Potel. Les agradecemos mucho todo lo que nos están diciendo. Queremos agregar que la destrucción del Amazonas es algo que se puede evitar. Hubo un momento en el cual se frenó la deforestación, que fue bajo el primer gobierno de Lula. Yo soy muy crítico de Lula, pero debo reconocer que tuvo una política ambiental que fue muy buena en ese primer gobierno. Después la abandonó. Después, más tarde, se abandonó. Pero tuvo una ministra de Medio Ambiente, que fue Marina Silva, 2 veces candidata a presidenta en el Brasil, y mientras fue ministra de Medio Ambiente, llevó adelante una política muy activa, por la cual lograron frenar la deforestación y lograron disminuir los incendios. Es decir, que esto no es algo que no se puede hacer. Se puede hacer y se debe hacer. Sí. Porque si no lo hacemos, nos vamos a perjudicar todo. Marilina, la cantidad, digamos, la influencia en el clima mundial que tiene el Amazonas es vital. Si no lo cuidamos, el aumento de la temperatura global va a ser irrefrenable. La quema de la selva suma más y más dióxido de carbono a la atmósfera, con lo cual recrudece el efecto invernadero. Sí. Al aumentar el efecto invernadero, aumenta el calor del planeta. Es que lo estamos, Javier, lo estamos viviendo. Europa, la zona del norte de Europa, no estaba acostumbrada a los calores que están teniendo últimamente. No tenían no estaban acostumbrados a usar aire acondicionado porque no tenían los calores que están teniendo en estos momentos. Pero no se trata solamente de que seamos, digamos, nostálgicos del clima anterior. No. El problema de esto, y es lo que tenemos que entender todos, es que si el cambio climático sigue avanzando, va a llegar un momento en el cual se va a salir de control y va a producir una hecatombe masiva, con grandes inundaciones, desbordamiento de los mares, grandes tragedias a todo nivel, y donde los que más van a sufrir son los pobres, como sí. Son los pobres los que están sufriendo en el Amazonas. Entonces, tenemos la obligación entre todos de intentar frenar esto que está pasando, sí. Meterle presión a los gobiernos de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Colombia y sobre todo de Brasil. Porque bien. Ellos no son los dueños que hacen lo que quieren sobre estos territorios. Estos territorios forman parte del legado que tiene toda la humanidad. Y si no entendemos esto, lamentablemente nos va a ir mal. Sí. Entonces yo quiero realmente por mi hija, por nuestros quienes vengan después de nosotros, el deseo que debemos tener es de que tengan un mundo que sea digno y habitable. Y sobre todo esto ya había alentado en 1972 el general Perón. Así que creo que es un capítulo fundamental que tenemos que recoger en nuestra... Y por eso queríamos dedicarle este programa. Bien, bueno, muchas gracias. Nos están rajando del aire prácticamente. Bueno, gracias. Nos encontramos el lunes que viene.